Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Entonces, en esta mañana vamos a buscar la palabra. Vamos a buscar San Juan capítulo 8, desde el versículo 30 voy a leer. San Juan capítulo 8, versículo 30. Voy a leer. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no halla cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: Si fueseis hijos de Abraham, la obra de Abraham haríais. Hasta el versículo 39 yo leí. La Biblia nos enseña acerca de la forma de creer correctamente. Hoy en día hay muchas personas que creen en Dios, pero de una manera incorrecta y no teniendo una base bíblica, entonces se desvían de la verdad. Por eso la Biblia es un instrumento por el cual nosotros podemos creer verdaderamente en Dios. Entonces, muchas personas creyendo en Dios, creyendo también en su creencia, entonces pueden estar equivocados, ¿sí o no? Un día Jesucristo había dicho en San Mateo capítulo 7, versículo 21, dice: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice. Luego dice: Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldades. Entonces, aquí Jesucristo está dando una advertencia. ¿Qué está diciendo? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué está diciendo? Atiendan, atiendan, porque no todo el que me dice Señor. Hay un tipo de persona específica que va a entrar en el reino de Dios. ¿Quién es el que va a entrar en el reino de Dios? El que hace la voluntad del Padre, dice. El que hace la voluntad de Dios. Entonces, en ese momento, cuando preguntamos a las personas qué es la voluntad de Dios, a ella hay unas opiniones bien diferentes, bien difíciles, ¿sí o no? Pero uno, para que sepa la voluntad de Dios, necesita conocer a través de la Biblia qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios está diciendo, me está diciendo a mí, que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Entonces, la voluntad de Dios vamos a buscar ahora San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, versículo 40. Dice: Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, dice. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Y esta es la voluntad, esto es lo que yo quiero. Entonces, para que yo pueda entrar en el reino de Dios, tengo que hacer la voluntad de Dios. Y aquí está escrito en San Juan capítulo 6, versículo 40, que es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, dice. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ve al Hijo y cree en Él. Entonces, ve al Hijo es mirar. ¿Dónde está Jesucristo? En la cruz. Jesucristo fue crucificado en la cruz. ¿Para qué? Para salvarnos del pecado. Porque no había otra manera de salvarnos del pecado, únicamente era a través de Jesucristo. Hoy en día muchas personas piensan que para salvarse del pecado depende de uno mismo, depende de su esfuerzo, depende de su sacrificio. Entonces,
De esa manera está invalidando la muerte de Jesucristo. Si por nuestra obra hubiera la manera de que podamos ser salvos, entonces no haría falta que Jesús venga a este mundo para morir por nosotros. ¿Por qué Él tenía que morir? Porque la Biblia está escrito, la paga del pecado es la muerte. Entonces, nosotros teníamos que recibir la maldición. Nosotros teníamos que morir. Pero en lugar de nosotros, Jesucristo vino al mundo. Él nació por medio de una virgen y se llamó su nombre Jesús. Porque dice la palabra Jesús significa salvará a su pueblo de sus pecados, dice. Entonces Jesús vino con una misión muy importante, salvarnos del pecado. Entonces, ¿de qué manera Él tenía que salvarnos del pecado? Pagando el precio del pecado. Pero antes de pagar, Jesucristo, o sea, Dios tenía que traspasar a Jesucristo todos nuestros pecados. Por eso en Isaías capítulo 53, versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Qué hizo Dios al respecto? Cargó en él. ¿Qué cargó en él? El pecado de todos nosotros, dice. Todos nuestros pecados fueron cargados en Jesucristo. ¿Para qué fueron cargados en Jesucristo? Nosotros, si hubiéramos cargado con nuestros pecados, nosotros tendríamos que pagar por todo el pecado. Pero al ser cargado, ¿ya qué significa? La responsabilidad ya no es de nosotros, de pagar por nuestros pecados, sino la responsabilidad ahora es de Jesucristo. Jesucristo se encarga de pagar ahora. ¿Por qué? Fue cargado todos nuestros pecados en él. Por eso en San Juan capítulo 1, versículo 29 está escrito, el siguiente día cuando vio Juan a Jesús que venía él, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice. Entonces la Biblia nos indica que nuestros pecados fueron cargados. También dice, quita el pecado del mundo. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo quitó nuestros pecados. ¿Por qué quitó nuestros pecados? Porque si nosotros hubiéramos retenido nuestros pecados en nosotros, nosotros tendríamos la responsabilidad de pagar por nuestros pecados. Pero al pasar a Jesucristo, ahora también pasó la responsabilidad. ¿A quién? ¿A quién tiene que pagar por nuestros pecados? Entonces, Jesucristo por eso tenía que morir. ¿Por qué? La paga del pecado es la muerte. Entonces Jesucristo al morir en la cruz, ¿qué es lo que sucedió? Pagó toda la paga de nuestros pecados. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 23 está escrito, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice. ¿Qué significa? Todos pecaron, están destituidos. ¿Por qué? No podíamos pagar, no podíamos nosotros resolver. ¿Pero qué hizo Dios? Mandó a Jesucristo. Por eso dice, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero dice, siendo justificados gratuitamente. ¿Mediante qué? Mediante que Jesucristo murió en la cruz para pagar nuestros pecados. De esa manera Él nos redimió. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. ¿Qué es redención? Pagar por el pecado. Cuando Jesucristo pagó por el pecado, nos redimió. Entonces, ¿cuánto tiempo de redención Él obtuvo? No una redención temporal o no una redención condicional que nos condiciona otra vez. Yo les redimí, pero cuando vuelven a pecar o cuando caen otra vez en el pecado, entonces ustedes van a volver a ser pecadores. Ustedes tienen que encargarse. No, Jesucristo no dijo así. Vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12 dice. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, dice. ¿Qué dice la palabra de Dios?
y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre, ¿en dónde? En el lugar santísimo. ¿Y qué obtuvo a cambio? Eterna redención, eterno perdón de pecados, ¿sí o no? O sea, la redención no es temporal o depende otra vez de nuestro esfuerzo o sacrificio. Porque si fuera temporal nada más, entonces también abarcaría nuestro sacrificio. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué significa la palabra eterna redención? ¿Por qué tenemos que explicar otra vez qué es eterna? Porque muchos no dimensionan. Aunque decimos que es eterna, pero dicen, no, pero yo creo que hasta hoy, hasta el pasado, él pagó, ¿sí o no? O depende otra vez de nosotros. Pero al decir eterna redención significa que abarca el pecado desde Adán, pasado, presente y hasta los pecados futuros. Eso abarca totalmente hasta los pecados futuros. Por eso Dios, a través de la Biblia, nos sentenció a nosotros. Nos dio una sentencia que ya somos libres, que ya somos inocentes, que ya somos libres de la condenación. Así está escrito en la palabra de Dios. ¿Por qué? Jesucristo canceló toda la cuenta de nuestros pecados. Por eso en Romanos capítulo 5, versículo 19 está escrito, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, dice. Por la obediencia de Jesucristo nosotros somos justos. Dejamos la posición de ser pecador a ser justo, ¿sí o no? Así dice la palabra de Dios. ¿Por qué somos justos? No porque nosotros logramos la justificación por nuestro esfuerzo, por nuestro sacrificio, sino Jesucristo nos justificó, dice la palabra, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, a través de Adán fuimos pecadores y a través de Jesús somos justos. No solamente eso, en Hebreos capítulo 10 dice, versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, dice. En esa voluntad somos santificados. No dice, no está hablando en tiempo futuro, sino en tiempo presente. ¿Qué dice? Somos, ahora significa eso. Ahora somos santificados. ¿Mediante qué somos santificados? Si dependía de nuestra obra, no podríamos decir que somos santos. Pero aquí dice la palabra, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, dice. Entonces, la palabra de Dios es muy clara. Ya somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, dice. Versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué dice la palabra de Dios? Con una sola ofrenda hizo perfectos. Para siempre, dice, a los santificados. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que ya nos hizo perfectos para siempre. Por eso Dios dice en el Hebreos capítulo 10, versículo 17, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, cuando Jesucristo vino al mundo, vino para salvarnos, para justificarnos, para santificarnos, para hacernos perfectos para siempre, pagando toda la paga de nuestros pecados. Eso significa ve a Jesucristo y cree en Él. ¿Qué es lo que tenemos que creer? No solamente creer en Jesucristo, sino que tenemos que creer la obra de Jesucristo en la cruz para pagar por todos nuestros pecados. Que Jesucristo ya canceló toda nuestra deuda, nos justificó, nos santificó y nos hizo perfectos. Eso es creer en Jesucristo. Eso es la voluntad de Dios. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Cómo podemos obtener la vida eterna? Para que tengamos la vida eterna tenemos que ser justos, santos y perfectos. ¿Cómo podemos ser justos, santos y perfectos? Por medio de la fe que de Jesucristo, que pagó nuestros pecados y nos hizo justos, santos y perfectos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas personas que estaban hablando Jesucristo en San Mateo capítulo 7?
versículo 21. En San Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, solamente el que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos, dice. Solamente el que hace la voluntad. Entonces ya sabemos qué es la voluntad de Dios. Creer que Jesucristo ya nos justificó, nos santificó y nos hizo perfectos. Por eso tenemos la vida eterna. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna, dice en San Juan capítulo 6, versículo 40, ¿sí o no? Entonces, estas personas también creían en Jesús, pero ellos todavía se consideraban como pecadores. Hoy en día hay muchas personas que creen en Jesús, pero al preguntarle, ¿tú tienes pecado? Claro que sí. Soy creyente en Jesús. Soy un creyente. Soy una persona de Dios, pero tengo pecado, ¿sí o no? Entonces, ¿qué relación tiene la muerte de Jesús con él? Nada. ¿Por qué? Ellos para ser libres del pecado, ¿de qué dependen? ¿De Jesús o de sus obras? De sus obras dependen. Por eso no pueden decir que son justos. Por eso para ser justos están intentando, están sacrificándose. Entonces, creen en Jesús, pero todavía tienen pecado. ¿El pecador a dónde va? Al infierno va el pecador. ¿Quién va al reino de Dios? Los justos. San Mateo capítulo 25 está escrito, el que en él cree ya no es condenado. Perdón. San Mateo capítulo 25 versículo 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, dice. ¿Quiénes irán al castigo eterno? Todos los que tengan pecado. Al decir yo soy pecador, estoy diciendo yo me voy al castigo eterno. ¿Quiénes irán a la vida eterna? Los justos. ¿Por qué somos justos? Por la sangre de Jesucristo, no por nuestras obras. Muchos nos acusan. ¿Por qué ustedes dicen que son justos? Para ser justos, no hay justo ni aun uno, dice la Biblia, dice. Por la ley no hay justo ni aun uno. Pero Jesucristo nos justificó al morir en la cruz, nos hizo justos, dice la palabra de Dios. Pero ellos no creen. Esa es la diferencia. Creen en Jesús, pero no creen en la obra de Jesús. Por eso que dice la palabra de Dios, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Qué dice la palabra? Ellos, ¿qué hicieron? Echaron fuera demonios, hicieron muchos milagros y también profetizaron en el nombre de Jesús. Profetizaron en el nombre de Jesús. ¿Qué significa? Ellos se consideraban creyentes en Jesús. Porque si no hubieran sido creyentes en Jesús, ni siquiera podían profetizar en el nombre del Señor. Ni hacer milagros, ni echar fuera demonios. Eran creyentes en Jesús. Pero ¿cuál era la diferencia? La diferencia era, creían en Jesús, pero no creían en la obra de Jesús. No creían en el nombre de Jesús. Por eso la Biblia pone claramente una cosa. Todos los que le recibieron, en los que creen en su nombre, dice. No dicen los que creen en Jesucristo. Hay una diferencia. Creer en Jesús, creer en el nombre de Jesús. ¿Por qué dice creer en su nombre la Biblia? La Biblia dice el que cree en el nombre de Jesús. Ese será convertido en hijo de Dios, dice. Vamos a buscar ahora libro de San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice. ¿Qué dice la palabra? Mas a todos los que le recibieron. Después pone un hincapié, a los que creen. No dice a los que creen en Él, a los que creen en su nombre, dice. Entonces, ¿por qué dice a los que creen en su nombre? Porque el nombre de Jesús mismo significa Salvador del pecado, ¿sí o no? Los que creen en su nombre significa los que creen en la justificación, los que creen en la santificación, los que creen en la redención que proviene a través de Jesucristo. Esos son los que creen en su nombre, los que afirman, yo soy justo por la sangre de Jesús, soy santo por el sacrificio de Jesús, soy perfecto por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Eso están creyendo en el nombre de Jesús. Entonces, hay una diferencia, ¿verdad?
Los que creen en Jesús y los que creen en el nombre de Jesús, ¿sí o no? No sé si ahí se presta una confusión, ¿sí o no? Pero aquí claramente dice, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en San Mateo capítulo 7, ¿cuál era la diferencia? Ellos creían en Jesús, pero todavía tenían pecado en su corazón. ¿Qué significa? ¿Por qué no eran libres del pecado? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchas personas no distinguen este punto, pero la Biblia hace que nosotros podamos distinguir. Hay muchas personas creyentes, pero no todos los creyentes van a ir al cielo, lastimosamente, sino el que hace la voluntad de Dios. Y nosotros hemos estudiado en esta mañana qué es la voluntad de Dios: ser justificados, santificados, hechos perfectos por medio de Jesús. Entonces, ese va a ir al reino de Dios. Por eso hoy nosotros hemos leído San Juan capítulo 8. Acá dice, mientras que Jesucristo estaba predicando la palabra, muchos no estaban de acuerdo. Pero dice, muchos creyeron en Jesús. En el versículo 30 dice, San Juan capítulo 8, versículo 30 dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces creyeron, este es el Hijo de Dios, este es el enviado, este es Jesucristo, el Hijo de Dios. Creyeron en él. Pero Jesucristo, ¿qué les dijo a esas personas que habían creído en él? Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿A quién se refirió Jesús? A los judíos que habían creído en él. Aparentemente, al creer en él ya es de Jesucristo. Pero Jesucristo le dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Una pregunta, ¿el que tiene pecado es libre del pecado? No es libre del pecado. Significa que es esclavo del pecado. Significa que todavía en su corazón hay la condenación. Al decir yo soy cristiano, soy una persona que congrego a la iglesia, pero tengo pecado, entonces no soy libre, significa eso, ¿sí o no? Muchas personas no pueden pensar hasta ahí, ¿sí o no? Soy pecador, pero soy libre, ¿sí o no? Es como, estoy en la cárcel, pero soy libre, ¿sí o no? Es un engaño, ¿sí o no? No tendría que decir, salí de la cárcel, por eso soy libre, ¿sí o no? Pero uno dice, soy pecador, entonces, pero soy libre, es una contradicción, ¿sí o no? Entonces aquí, ellos también creían en Jesús, pero se contradecían. Nosotros somos creyentes, nosotros somos personas. Ellos decían, nosotros somos descendientes de Abraham, somos creyentes de cuna, pero tenían pecado. ¿Por qué tenían pecado? ¿Porque Jesucristo acaso no pagó el pecado de ellos? Pagó toda la paga del pecado, pero ellos no creían que Jesucristo pagó sus pecados. Ellos no eran creyentes en Jesús verdaderamente. Creían, pero su corazón estaba mezclado con sus pensamientos. Nosotros podemos ver al comentar con unas personas también. Yo muchas veces le pregunto sea quien sea, ¿usted es creyente? Sí, soy creyente. ¿Usted tiene pecado? Sí, soy pecador. ¿Sí o no? Entonces en ese momento ya me doy cuenta. No cree en la sangre de Jesucristo. No cree en la justificación. No cree en la santificación. No acepta la sangre de Jesucristo. Está pisoteando la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, no es de Dios. ¿Sí o no? No es de Dios. Aunque dice que cree en Jesucristo, pero todavía no es libre del pecado. ¿Qué dice la palabra? El Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad, dice. Pero al decir que soy pecador, ¿tiene libertad? Está esclavizado, ¿sí o no? Por eso Jesucristo les dijo, conoceréis la verdad. ¿Qué es la verdad que Jesucristo les quería enseñar a ellos? La verdad es que ya son libres, porque Jesucristo, el pecado del mundo se cargó en Jesucristo. Ellos tenían que creer eso nada más, pero ellos no podían aceptar eso. Por eso Jesucristo les predicó, le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie.
¿Cómo dices tú seréis libres? Dice. Nosotros somos linaje de Abraham. ¿Qué querían decir eso? Nosotros somos creyentes. Nosotros somos linaje de Abraham. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Dice. Así ellos estaban pensando. Pero le respondieron, Jesús le respondió, dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecador es esclavo, ¿sí o no? El que tiene pecado no es libre, ¿sí o no? Al decir soy pecador, significa soy esclavo del pecado, ¿sí o no? El esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué Jesucristo les dijo esa palabra? Yo vine para liberarle a ustedes del pecado. ¿Cómo? Muriendo en la cruz y pagando la paga de sus pecados. Pero ellos creían que Jesucristo vino a morir por ellos. No, no aceptaban. Entonces, ellos querían ser libres del pecado esforzándose. Hoy en día también hay mucha gente que creen en Jesús, pero están tratándose, esforzándose de ser libres de sus pecados por su obra. Entonces, aparentemente creen en Jesús, pero la realidad es creen en sus obras para ser libres del pecado, ¿sí? Por eso Jesucristo les dijo, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Cuando ellos escucharon la palabra de Jesucristo, ¿aceptaron? Rechazaron totalmente. Mi palabra no haya cabida en vosotros, dice. Luego dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron, le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, dice. Si ustedes fueran hijos de Abraham, lo que hizo Abraham, ustedes también harían. ¿Qué hizo Abraham? Creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios, dice. ¿Qué hizo Abraham? Creyó en Jesús. Creyó en la muerte de Jesús. Por eso él fue justificado. Pero ¿cómo Abraham va a creer en Jesús si en el tiempo de Abraham ni siquiera todavía no vino Jesús? Pero la Biblia habla claramente que Abraham dice, vamos a leer, se gozó de que iba a venir el día de Jesucristo. En el capítulo 8, versículo 56 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, lo vio y se gozó, dice. Jesucristo, ¿qué dijo? En San Juan 8, 56 dice, Abraham se gozó de que había de venir mi día. El día que Jesucristo iba a morir en la cruz, Abraham lo vio y se gozó. Entonces, ¿Abraham cómo fue justificado? ¿Por sus obras? ¿Abraham fue justificado por su buen corazón? Vamos a leer Romanos capítulo 4. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que Abraham, nuestro padre, fue justificado según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Abraham tenía de qué gloriarse delante de las personas, pero no para con Dios. ¿Qué significa? Que Abraham no fue justificado por sus obras. Entonces, ¿cómo fue justificado Abraham? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. ¿Cómo fue justificado Abraham? Por la fe, ¿sí o no? ¿Cómo fue justo Abraham? ¿Por sus obras? ¿Él era una persona muy justa? No, por la fe. Entonces, vamos a ver la diferencia. Los judíos que habían estado con Jesús escuchando, ¿ellos tenían fe en la justificación? No tenían fe. Ellos tenían fe en la justificación por las obras. Pero Abraham no fue justificado por las obras. Abraham fue justificado por la fe. Entonces, por eso Jesucristo les dijo a ellos, si ustedes fueran hijos de Abraham, lo que Abraham había hecho, ustedes habían hecho. Ser justificados por la fe, pero ustedes quieren ser justificados por las obras. Ustedes mezclan la obra con la gracia, pero Abraham no mezcló. Por eso, aunque son descendientes de Abraham, según la carne, pero no tienen la misma fe que Abraham. Que dice, versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, dice. Al que hace algo para justificarse, Dios nunca le dice gracias. Dios nunca le acepta, sino le rechaza. Porque nadie, ningún ser humano será justificado por medio de sus obras. Versículo 5, más al que no obra. ¿Qué dice?
¿Qué significa más al que no obra? Al que no hace ningún esfuerzo para justificarse, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es el que justifica al impío? Jesucristo. ¿Cómo nos justificó? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Muchas personas no aceptan la justificación que viene a través de Jesucristo. Creen en Jesús, pero no aceptan que ya somos justificados. Por eso todavía afirman que son pecadores. Por lo tanto, no proviene de Dios su creencia. ¿Por qué? No acepta, pisotea la sangre de Jesucristo. Pero la Biblia dice, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia, ¿sí o no? Entonces, los judíos que aquí estaban en San Juan capítulo 8, ¿cuál era la diferencia entre la creencia de Abraham? Ellos creían en Jesús, creyeron en él, muchos creyeron en él, pero no aceptaron el sacrificio de Jesús que murió en la cruz por sus pecados, que les justificó, les santificó, les hizo perfecto. En cambio, Abraham sí aceptó. Entonces, los que son de fe, estos son los verdaderos hijos de Abraham. Así está escrito en Gálatas. Vamos a buscar Gálatas y vamos a terminar. Gálatas capítulo 3. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Dice. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? ¿Los que descendieron según la carne? No los que son de fe, dice. Dios le dijo a Abraham, como la arena del mar, como las estrellas del cielo, así serán tu descendencia. ¿Y quiénes son las descendencias de Abraham? Si nosotros miramos los israelitas, son pocos, no son como las estrellas del cielo, ni como la arena del mar, ¿sí o no? Entonces, ¿de qué está hablando Dios? Entonces Dios no cumplió, porque son poquitos los israelitas, ¿sí o no? No está hablando de los israelitas, de todos los justos, de todos los santos, de todos los perfectos por la sangre de Jesús, que tienen la misma fe de Abraham. Esos son los hijos de Dios. Esos son los descendientes verdaderos de Abraham espiritualmente. Por eso, hermanos, es muy importante escudriñar la palabra de Dios. Entonces, en esta mañana, hasta aquí, vamos a compartir